RTP. Ya está con nosotros Esteban Ron, él es experto en materia electoral y vamos a hablar de lo que ocurre en este periodo electoral camino a las seccionales en este noviembre, elecciones anticipadas. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, honrado con la misma las órdenes. Voy a iniciar con tal vez el momento clave y es ahora la validación de estas alianzas políticas. Hasta el día de ayer, según el Consejo Nacional Electoral, 449 estaban todavía en pendientes de revisión. Recordemos, habían 18 validadas, una que fue rechazada y las otras pendientes. En Guayas hay 19 inscripciones para alianzas, pero que estaban todavía en análisis. Hoy se espera una respuesta sobre cuáles fueron las que pasaron. Pero en el fondo de todo esto, críticas sobre el momento en que comienzan a anularse movimientos, partidos políticos, inhabilitarse y también a ponerse en duda las alianzas y cómo se podría estar afectando la participación política. ¿Cuál es su análisis de lo que ha ocurrido? Bueno, es un tema bastante complejo, partiendo de un tema, de una situación de que los procesos electorales siempre tienen que analizarse sobre la base de un constructo complejo y compuesto, es decir, desde un todo, porque no pueden ser hechos aislados. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Básicamente es una desprolijidad número uno del Consejo Nacional Electoral cuando Diana Tamaín era la presidenta del mismo, con una agenda particular y privada, intentando cancelar a dos organizaciones políticas que básicamente fue a la carta, ¿no? Unidad Popular y Construye. Unidad Popular logró revertir el resultado del inicio del proceso de cancelación vía Tribunal Contencioso Electoral. Construye no así por un descuido, básicamente, de sus representantes al no haber presentado el recurso de forma temporánea en el Tribunal Contencioso Electoral. Tienes un primer hecho. Segundo, ya ha controvertido el adelantamiento de las elecciones sobre la base de temas meteorológicos. Está bien cuando se precautela la salud y la vida de los ecuatorianos, pero con insuficiente motivación jurídica y además una Corte Constitucional que no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad, pese a haber 8 demandas de inconstitucionalidad de la misma. ¿Sí? Eso digamos que en un contexto que ya te va dando un primer ápice de lo que viene a ser el manejo de instituciones político-jurídicas con cierta arbitrariedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la Revolución Ciudadana y hacia los miembros de la Revolución Ciudadana denominados como oposición? Eh, Te podría decir que no existe una proscripción de la oposición de manera general porque hay varias otras organizaciones políticas que hacen oposición al gobierno, pero que en el tema judicial, en el caso de que las organizaciones políticas sean utilizadas como una plataforma para el cometimiento de cualquier acto ilegal, tiene que ser plenamente justificada a través de las instrucciones, de las investigaciones e instrucciones fiscales determinadas. Ok, la Revolución Ciudadana había supuestas deleciones de señor Díaz Asque, que manifestaba haber utilizado a la plataforma Revolución Ciudadana, porque básicamente no es una organización política para estos efectos, sino la plataforma para hacer una inserción de dineros que venían de otro país, ¿sí? Pero ahora con amigo no se conoce y se declara de carácter reservado dicha investigación. Bueno, digamos que en ese sentido se podría decir que no existe ninguna coincidencia, no quiero hablar de proscripción, pero no existe una coincidencia. Ahora, si nos vamos a las lecturas filosóficas más básicas y de la filosofía pop, la eliminación del enemigo antes de entrar a la guerra de Sun Tzu básicamente es una estrategia válida, pero cuando tienes derecho Soporte. que atender y cuando tienes limitaciones en un Estado constitucional, no puedes utilizar las instituciones en ese sentido. Lo preocupante acá es que con cada acción su reacción al estilo Arquímedes, pero en el ámbito político, es decir, hay una reacción por parte de la oposición, enseguida hay una nueva reacción por Ujú. parte del oficialismo y lamentablemente por parte del Estado a efectos de ir neutralizando a los enemigos. Do- Eso es lo que te puedo decir de forma general. a ver, doctor, se lo pregunto porque usted va a hacer un análisis técnico. En lo breve, si puede, aunque son casos diferentes, ¿hay alguna, son diferentes partidos, pero hay alguna similitud entre lo que ha ocurrido en estos últimos meses en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, época de Daniel Noboa, versus lo que se hizo Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral en la época de Correa? Mira, creo que las técnicas son distintas, Ok. pero lo que pasó en la época de Correa
fue un periodo de transición después de la aprobación de la Constitución, en la que las organizaciones políticas tuvieron que reinscribirse en el registro de organizaciones políticas, María Fernanda, ¿sí? Y digamos que en ese sentido la gran cantidad de organizaciones políticas lograron su personería jurídica, inclusive las de oposición, como el Partido Social Cristiano, SUMA, la organización política del padre del presidente, Adelante Ecuatoriano Adelante, entre otras. Y no hubo pues una proscripción de organizaciones políticas, salvo el caso de ruptura de los 25, pero porque no llegaron a los votos Ok. y los umbrales electorales. Ojo, no estoy justificando las acusaciones del CNE y el TCE de esa época. Además, ¿qué es lo que sucede? Es la primera vez que se utiliza la suspensión vía judicial de organizaciones políticas, que no es una norma nueva, María Fernanda, y que en el caso de haber la justificación, ¿sí? Solvente y necesaria, qué bueno que suspendan a las organizaciones políticas en ese sentido, si han sido utilizadas como plataformas para cometer un ilícito y más con delitos en contra de la administración pública. Pero, el tema es la coincidencia temporal, María Fernanda, y eso es lo que posiblemente te genera una suspicacia Ok. de actuaciones secuenciadas. El tema del timing político, cuándo sale, cuándo se ejecuta, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que pasa lamentablemente en el Ecuador? Que el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Digamos, en este sentido no tiene nada que ver el Consejo Nacional Electoral en cuanto a esta decisión, digamos que el Tribunal Contencioso Electoral no goza, pues, de una legitimidad adecuada en este momento, en este año, pues. Entonces, eso es lo que te hace ver como que existiese, digamos, unas circunstancias y unas situaciones secuenciadas, Ujú. predeterminadas, a efectos de ir eliminando o al menos mermando fuerza de los enemigos. Ahora, si es que esto tuviese una canalización, ¿sí? Y yo lo ponía en las redes sociales, una canalización hacia una finalidad política clara, obsecuente y pro-ecuatorianos, tal vez haya cierta legitimidad, pero como estamos en un ámbito donde no se debaten ideas, sino lamentablemente colores y TikToks, no te puedo decir que vayamos hacia una determinación adecuada en el sistema democrático. Abo- Dele. Abogado Ron, ¿cómo está? Le saluda el doctor David Rodríguez. Le hago esta pregunta porque ayer escuché o leí alguna declaración del expresidente Correa en el sentido de que estaría operando, ¿no? Ya no tras bastidores, porque ya es más que evidente, un ex asesor de la Revolución Ciudadana, el señor Fausto Harry. Jarrín, ¿no? Que ya se ha visto, se lo ve que tiene un poder grande en ciertas instituciones del Estado. Carguen la pregunta, doctor. Así es. Entonces, Sí, la pregunta concreta es, con estas situaciones que se están develando por parte del expresidente Correa, más la salida de la señora Atamaín, ayer hubo mucho movimiento en lo electoral en el país, ¿no? Más lo de Amigos recientemente en el contencioso electoral. Eh, ¿Hay espacio para unas elecciones independientes, transparentes, libres en noviembre? voy a tener que quitar la variable del asesor gubernamental, señor Jarrín, porque todo lo que está alrededor de él es estricta especulación, ¿no? Entonces no hay pues una certeza respecto de sus actuaciones, se habla también del Ministerio de Gobierno, así que quitemos de lado eso porque lamentablemente no viene a ser una variable de análisis. Ahora, en el ámbito del sistema electoral, Ujú. digamos, y esto lo dice un colega, Pedro Donoso, como les decía de inicio, los efectos electorales no pueden ser analizados de forma aislada, sino que la merma a los estándares de calidad democrática que nosotros tenemos en el Ecuador sí puede verse como un conjunto. A ver, Consejo Nacional Electoral, institucionalidad reducida básicamente al funcionamiento de las elecciones de manera técnica, ya que el CNE es víctima de sus propios errores y de sus decisiones políticas. El Consejo Nacional Electoral tiene buenas elecciones desde lo técnico, David. Mira que desde las elecciones post pandemia, las elecciones inclusive han sido felicitadas. La única que ejecutó en el año 2019 tuvo muchísimos problemas, pero de ahí en adelante, digamos que la ejecución técnica es bastante buena. Los que generan discusiones que se extralimitan a los resultados y a la asignación de espacios en ese sentido después de las elecciones son los propios consejeros y sus discusiones internas. Por eso digo que es víctima de sus propios errores. Ahora, dentro de ser víctima de sus propios errores, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral es percibido como una plataforma política para sus miembros y yo no entiendo hasta ahora
cuál era la agenda de Diana Tamaín. De hecho, claramente ella perdió los momentos de autogobernanza, generándose así una discusión entre los propios miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y parece que ya era una figura incómoda dentro de ese Pleno, y que obviamente ella renuncia porque, como se dice coloquialmente, una cosa es con guitarra y otra con violín. Entonces, ya como consejera, sin ser la presidenta, obviamente se vieron mermadas sus atribuciones y funciones como máxima autoridad representante de la función electoral. Entonces, digamos que Atamaín está acorralada y sale de mala manera, no es que sale con una legitimación, esperemos que a futuro no haya una victimización, pero sale con mucho entredicho y con un cambio de presidencia, además de los últimos momentos, veremos y ojalá el presidente Cabrera logre realizar como técnico que es, logre realizar pues una labor de tranquilidad en cuanto a eficiencia electoral, es decir, con resultados que se tengan de manera rápida, siendo que maneja la parte técnica. Y finalmente el tema del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral tiene un desgaste propio de la institución porque igual no ha sido renovada, pero básicamente lo que ha sucedido es que hay un clivaje en las últimas elecciones presidenciales cuando sale de la contienda Jan Topic sobre la base de información que ni siquiera fue solicitada por el Tribunal Contencioso Electoral, pero que, oh sorpresa, les llegó. Entonces, esa merma de la legitimidad de las instituciones es lo que te genera un descenso en la confiabilidad institucional, y claro, como electores dices, ok, vamos a ir a unas elecciones, pero con todas las actuaciones previas que tienen una finalidad política que ya se está viendo, que se está dilucidando, ¿cómo puedo confiar en las elecciones? Y ahí es cuando saltan otro tipo de variables. Por ejemplo, que se logre entender a estas elecciones como un, no sé, un esquema de rechazo al gobierno, con un tema de ratificación de la oposición, y se distorsione básicamente el esquema de representación que nosotros Pero que a tenemos. veces justamente el que no tenga o que sea validado y reconocido internacionalmente el proceso de la elección, es decir, de los resultados del día de la elección y posterior a eso, hace que se opaque todo el proceso anterior que está viciado. Oiga, yo no quiero que usted se ponga a pensar como el gobierno, ni como el Tribunal Contencioso Electoral, ni el CNE tampoco, doctor, pero ¿qué? No se me ría, pero ¿qué posibilidades de otras acciones se pueden ir presentando en el camino? Es decir, se puede limitar a otra organización política, están las impugnaciones. ¿Qué otra, qué otra acción legal se puede utilizar para impedir que los candidatos de la revolución aparezcan en listas? Es que me va a hacer pensar con el gobierno, María Fernanda, por eso me ríe. Pero bueno, Bueno, a ver, ríase entonces conmigo. ¿cuáles son las siguientes etapas que hay en el proceso Ajá, electoral? Y vamos abordándolo desde ahí. La Revolución Ciudadana básicamente tiene que esperar a las renuncias de candidatos de otras organizaciones políticas para ya. poder ir colocando a sus candidatos, y eso ya queda claro. La única forma en la cual la RC puede presentar candidaturas es vía renuncia en otras filas políticas, ¿no es cierto? Ok, Inclusive en renuncian movimientos locales. y queda un espacio en blanco. Exactamente. Ya. El reglamento de democracia interna del Consejo Nacional Electoral señala que ante la renuncia tiene que ser aceptada por parte del órgano central electoral, y que la dirigencia tiene que hacer el cambio de candidato. Listo. Ya hubo manifestaciones en ese sentido. Verónica Silva ayer dijo que estaba dispuesta a renunciar acá en la ciudad de Quito para una gran coligación. Clarísima la estrategia de por cómo va a ser, ¿no? Van a renunciar los candidatos y va a entrar ahí la RC. Ya, De ahí viene la inscripción formal de candidaturas, ¿sí? personalísima. Sí, la aceptación de candidaturas del personalísimo. La Ya. inscripción formal de candidaturas. La inscripción formal de candidaturas, y una vez que éstas sean presentadas, ¿sí? En el Consejo Nacional Electoral, el siguiente acto es la impugnación de candidaturas. Ya. La impugnación de candidaturas tiene que realizarse por otras organizaciones políticas. Ya. Y ahí podría ser el siguiente punto, es decir, impugnar a todas las candidaturas de la RC por no haber cumplido el requisito de democracia interna mínimo dentro de la organización política que acoja a estos candidatos. ¿Sí? Y que en ese sentido el Consejo Nacional Electoral, y ahí entra el CNE, ¿sí? Señale y diga, ok, no hubo los procesos de democracia interna, cambio de candidatos. Esa resolución o ese acto puede ser recurrida ante el TCE, o la impugnación puede ser recurrida ante el TCE, sí, y ahí te derivas hacia el Tribunal Contencioso Electoral, María Fernanda. Entonces, el siguiente acto para impedir la posible inscripción de candidaturas es per se la inscripción de candidaturas. Después de esto viene el tema de la verificación de las cuotas, es decir, que hay el tema de alternabilidad, secuencialidad, jóvenes,
y el 50% de listas presididas por mujeres para que haya, mejor dicho, Sí, una gran variedad. inscripción de candidaturas. Ahí tienes otro acto impugnable. Hasta ahí, dentro de la inscripción de candidaturas. Es decir, todavía digamos que hay 2 actos impugnables hasta que las candidaturas estén en fin. Ya, ¿todavía se puede suspender alguna organización política? Mira, bajo la figura de cancelación Ajá, de organizaciones suspensión. políticas para participación, no se puede porque en el calendario electoral ya feneció la fecha en la cual se podía, en este caso, cancelar o en su defecto inscribir organizaciones políticas. Ahora, que se pueda vía judicial, es decir, por pedido del fiscal general del Ay, Estado, Dios mío. al Tribunal Contencioso Electoral, eso todavía está abierto y eso no tiene una restricción temporal. O sea, puede Por ser más hasta el día que de la elección. puede ser hasta el día de la elección. ¿Qué me No está existe una restricción hablando? temporal. ¿En serio? Sí, Pero ahí sí me sí. permito discrepar con nuestro invitado en el sentido de que Discrepe. Discrepe. esa facultad que está Sí. adquiriendo el fiscal, a mi criterio, no existe en la ley, ¿no? Y peor aún, y ayer lo decía también un colega suyo de la capital, el doctor Carlos Aguinaga, en el sentido de que el Código de la Democracia, ¿no? No registra en sus disposiciones lo que está haciendo, esto de suspender a las organizaciones políticas que están con problemas de investigaciones o que están con problemas en la fiscalía, ¿no? No, ahí voy a discrepar entonces con usted, David, y con mi querido amigo, el doctor Aguinaga. El tema de la suspensión de organizaciones políticas está claramente determinado en el Código de Democracia, artículo 343, si no me falla la memoria, y de hecho hay un procedimiento que te establece de cómo tiene que ser tratado este tema, que es vía procesal en cuanto a una infracción electoral y de doble instancia. De hecho, en el primer tratamiento de la Revolución Ciudadana, el propio juez que conoció dicho pedido, ¿sí? Sentó una línea jurisprudencial en la cual estableció que este tipo de actuación del Tribunal Contencioso Electoral no tiene revisibilidad, es decir, no puede ser apelada, y que la única forma de suspender, la suspensión, perdón, la cacofonía, es cuando el fiscal señale que ya no es necesaria la suspensión porque ha fenecido la investigación o los procesos de investigación ya fueron cumplidos. Pero Pero de vámonos ahí a es un rol mucho plenamente más, legal. sí, vámonos a un rol mucho más amplio. ¿Está la fiscalía para Ujú. esa clase de actividades en el Ecuador? Eso es otra cosa. No, eso es absolutamente otra cosa. Eso es un tema que tiene que resolverse dentro de las misiones de cada una de las instituciones. Y entiendo tu pregunta, David, en qué sentido va. Cuando existe básicamente un esquema de criminalidad organizada en el Ecuador Ujú. que pulula y que no termina de sentarse o no terminamos dentro de la función judicial de establecer los procedimientos para que la Fiscalía ejecute de forma adecuada las instrucciones y poder tener sentencias, en este caso desfavorables a la criminalidad organizada sin agenda política, de acuerdo. No te voy a discutir en ese sentido, porque para mí la Fiscalía tiene otro tipo de prioridades y lamentablemente estas 2 actuaciones, tanto el de la RC como la de Amigo, no hemos visto ningún avance en las investigaciones, No. al menos que esté en el ojo público. Puede ser que institucionalmente esté, pero digamos que el de la RC tenía por lo menos alguna consonancia con las delaciones que iba o estaba haciendo el señor Díaz Asque, Ajá. pero el de Amigo no tiene absolutamente nada, porque dice que es una información, o al menos es un proceso de investigación En la reservado. primera etapa. Claro que en la primera etapa, y además María Fernanda, Ajá. Amigo, no es que sale a la luz de forma muy adecuada, ¿no? Oiga, Porque Amigo, diga. es que ¿sabe qué pasa? Que me quiero quedar conversando con usted, pero no puedo porque tengo que ir a corte. Ah, claro, eso lo sabe, ya. Pero muchísimas gracias, doctor. Le envío un Listo, fuerte siempre es un abrazo. Nos gusto. vemos Sí. pronto. Gracias. Ok. RTP.